se reiteran críticas sobre el funcionamiento de los servicios de salud. Pedro Martínez, jefe del Servicio de Patología Mamaria del Instituto Oncológico Luis Racetti, aseguró que en Venezuela ha habido un aumento progresivo en los últimos años de casos de paludismo, fiebre amarilla y gastroenteritis. Martínez estimó que uno de los problemas que lastra la salud pública en Venezuela es la presencia desmedida de médicos cubanos que trabajan, según su opinión, con métodos anticuados y en muchos casos con falta de profesionalismo. El Estado cubano recibe un ingreso mayor por cada médico cubano que lo que se pagaría a un médico venezolano, muchos de los cuales han emigrado debido a esta situación, subrayó. Se estima que más de 30.000 médicos, enfermeras y técnicos de salud procedentes de Cuba se encuentran actualmente en Venezuela como parte del pago por el suministro de petróleo a Cuba. Ahora bien, tenemos para este segmento aquí al doctor Julio César Alfonso, director de la organización Solidaridad Sin Fronteras. Gracias por venir. El periodista venezolano, director y moderador de programas de radio y televisión, Juan Carlos Fernández Montoya. Muchas gracias, Juan Carlos, por regresar. Y vía Skype desde Naples, Florida, el doctor José Rafael Marquina. Ustedes lo recordarán que conversamos muchas veces durante la enfermedad del presidente Hugo Chávez. Doctor Marquina, ¿no se está haciendo quizás un poco injusto con los médicos cubanos que llegan allí ahora acusándolos de incapaces, como son las declaraciones del doctor Pedro Martínez Latuf? Buenas noches. No, la situación ha sido bastante grave en Venezuela porque se han desplazado a especialistas venezolanos que tenían muchos años de práctica y conocían fundamentalmente la idiosincrasia del venezolano. El médico cubano llega a Venezuela sin experiencia. Nadie sabe, ninguna universidad venezolana tiene conocimientos, no revalidan el título. Inmediatamente comienzan a practicar. Pero lo más grave es la acumulación de denuncias de mala práctica médica. Ellos son fundamentalmente, los médicos cubanos son lanzados a la calle, los meten en unas clínicas donde no tienen absolutamente ningún tipo de material médico para atender a los pacientes y lo único que fundamentalmente recetan son aspirinas y antibióticos en los pacientes con problemas respiratorios y problemas sencillos. Pero problemas graves, problemas de hospitalizaciones, problemas graves de atención médica mucho más avanzada, eso en Venezuela se ha descuidado muchísimo. Doctor Alfonso, usted que es médico cubano, ¿qué tiene usted que decir a esto? Sí, chicos, esto es una cosa bien interesante. El médico cubano, un profesional, tiene un gran sentido humano en su profesión, pero no es menos cierto que en los últimos años se ha decaído mucho la calidad de punta, ¿no? De tecnología de punta en la medicina. El entrenamiento de las escuelas de medicina ha perdido mucho eso y además hay que sumar que Cuba está enviando estudiantes de quinto y sexto año de la carrera a terminar ese último año de graduado en Venezuela o en el país. Ah, o sea, no son graduados en Cuba. Muchos de esos médicos no son graduados aún, muchos de ellos, debido a gran falta de personal que tiene por las decepciones. Entonces lo que está diciendo el doctor Marquina y los médicos del doctor Martínez Latuf y los médicos brasileños es cierto. Parece que han averiguado que no están graduados. En parte es cierto. Hay que tener en cuenta también que el médico cubano es víctima de todo esto, porque todo ese dinero que desplazan al médico venezolano y que supuestamente le pagan al médico cubano, no es cierto. Eso es dinero que va a las arcas del régimen cubano. Por eso le gritaban a los brasileños cuando llegaban al aeropuerto, esclavo, esclavo. Exactamente. Juan Carlos Fernández Montoya, tu aporte como periodista y como venezolano a esta discusión tan importante y tan grave. Mira, yo creo que el doctor lo ha dicho muy bien. El médico cubano es a Cuba lo que es el petróleo a Venezuela. Es una exportación de un talento que yo estoy seguro que pudiera tener, cómo resolver problemas endémicos de estos países. Pero cuando a ti te meten en un ranchito de lata a pretender atender pacientes enfermos con aspirinas o pastillitas rojas y pastillitas azules, no hay modo de que eso sirva, de que eso funcione. Por otro lado, se creó un sistema paralelo de salud en Venezuela que rompió con el esquema tradicional de salud que era ambulatorio-hospital. Luego se creó el barrio adentro, que es barrio adentro 1, 2 y 3, con médicos cubanos y se desconectó todo esto del sistema de salud de los grandes hospitales. Entonces lo que estamos es tratando de poner parchos en un sistema que está colapsado y anómico, como está todo el país, a nivel de salud, a nivel de electricidad, a nivel de carreteras, a nivel de distribución de alimentos. Venezuela está colapsado absolutamente. Y los médicos cubanos, mira, yo se los decía cuando llegaron a Venezuela, cásense con las venezolanas, vayan a los centros comerciales, conozcan la libertad y fúguense de este país, como hemos ayudado con estas organizaciones internacionales a que salgan de Venezuela, y así hay que ayudarlos a que salgan de Brasil, porque es una esclavitud lo que están viviendo. Es que es un programa destinado al fracaso al inicio, porque no es un programa de salud, es un programa político que le fue muy bien usado. Exactamente. Doctor Marquina, en lo que continuamos conversando con usted, pasamos unas imágenes aquí del cólera en Cuba. Que sería una contradicción porque es un país que dice, estamos viendo las imágenes ahí,
30.000 médicos cubanos en Venezuela, estudiantes lavándose las manos a la entrada de las escuelas. O sea, la potencia médica que exporta médicos tiene problemas graves, endémicos, como es el caso del cólera y del dengue. Ahora bien, ¿en qué medida los médicos cubanos fueron en un principio, el programa Barrio Adentro fue de un programa popular en esos barrios marginales donde no entraba la medicina? Pero ¿cuál ha sido ahora la actitud de los venezolanos y los médicos venezolanos con relación a estos médicos cubanos? Evidentemente lo que estamos escuchando es de rechazo. Es que hemos visto que es una forma de esclavitud moderna. Esos pobres médicos, como decían anteriormente, son enviados a Venezuela sin ningún tipo de apoyo. Mira, han sido muchísimos los médicos cubanos que han sido asesinados en los barrios en Venezuela. 69, cifra oficial del gobierno. Pero fíjate algo muy grave. ¿Eso no se ha publicado? Hace 14 años en Venezuela habían 14 camas por cada 10.000 pacientes. Ahora solamente hay 9 camas por cada 10.000 pacientes, lo cual implica un déficit de más de 60.000 camas del sistema hospitalario en Venezuela. Entonces, en Venezuela se ha retrocedido, no solamente en infraestructura, como decían los otros invitados, también se ha retrocedido en la forma como se han capacitado los profesionales en Venezuela. Mira, se ha creado en Venezuela una medicina comunitaria ahora, que son médicos que los forman en 2 años de estudios universitarios y los lanzan a la calle a practicar medicina. Increíble. O sea, se ha tratado de cubrir la mediocridad. Venezuela es uno de los pocos países del mundo que solamente el Producto Interno Bruto destinan solamente el 2%. La Organización Mundial de la Salud estima que debe ser destinado al gasto de salud por lo menos el 10% del presupuesto. Qué barbaridad. Doctor Marquina, vamos a marcar la página porque se nos acaba el tiempo y los invitaremos a todos ustedes de nuevo porque este tema va a continuar. Gracias y me alegro mucho de escucharlo nuevamente, al igual que Juan Carlos Fernández Montoya y el doctor Julio César Alfonso. Muchas gracias.